Hola, ¿cómo están? Esto es 23 preguntas, edición modalidades. Para los que no se saben la dinámica, abro una convocatoria en mi cuenta de X. Las primeras 23 preguntas que llegan son las que contesto aquí. Nada más que esta vez puse yo una condición. A raíz de que México quedó en último lugar en un torneo de fútbol de playa que se realizó en Acapulco. Y entonces me empezaron a llegar varias preguntas y dije, bueno, hagamos este ejercicio que de vez en cuando hago y pues condicioné a que solo se preguntara sobre modalidades, sobre mi carrera, sobre lo que quisieran. Esta es una edición porque arranqué, o sea, ustedes van a encontrar que terminando la primera respuesta hay un corte, porque en la edición original me tardé 20 minutos en la primera respuesta, fue demasiado, entonces lo voy a cortar. Antes de arrancar les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like, que escriban sus comentarios y que activen las sugerencias, perdón, las notificaciones. Que escriban sus comentarios y sus sugerencias y activen las notificaciones. Todo esto que ustedes saben ya, porque seguramente siguen otros podcasts. A ver, entonces me voy aquí a lo que era la primera pregunta original: es ¿por qué está tan olvidado el futsal en México? Arrancan con futsal. ¿Por qué está tan olvidado el futsal en México? Porque realmente nunca fue de interés de nadie, ¿no? El futsal ha tenido un camino triste en México, porque además hay un personaje ahí que no sé si sigue vivo, una persona que era amigo de Mario Vázquez Raña, que se quiso quedar. Lo cuento rápido: el futsal arranca porque había un deporte que se llamaba fútbol de salón, que todavía existe, que se juega con un balón más pequeño. El futsal se juega con balón número 4. Se pelean a nivel internacional los países que competían ahí, y algunos de esos países fuertes van con FIFA y le dicen: oye, nosotros queremos traernos nuestro deporte para acá. La FIFA acepta y entonces unos se quedan con la Federación Internacional de Fútbol de Salón, FIFUSA, y otros se van con FIFA. Después algunos países tienen como que los dos, ¿no? O sea, hubo quien aprovechó que se habían ido unos con FIFA y estos se quedaron con FIFUSA para seguir promoviendo su deporte. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que FIFA les dice, bueno, todas estas federaciones lo que tienen que hacer es ir a su federación de fútbol, porque yo con quien tengo comunicación y a quien le doy el poder de manejar todo este tipo de cosas que tengan que ver con fútbol y sus modalidades va a ser la Federación de Fútbol. Si la Federación de Fútbol les autoriza a ustedes seguir siendo la organización que rige la modalidad en sus países, yo hablo con ustedes. Mientras no consigan eso, entonces yo me dirigiré a la Federación de Fútbol, y eso fue lo que sucedió en México. Este personaje tenía su carta de la FIFA diciendo: si la federación te autoriza, entonces yo me comunico contigo, y si no, pues lo haré directo a través de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en México pues nunca lo pelaron, nunca le hicieron caso o nunca le quisieron aceptar. ¿Por qué? Pues porque era un tipo que veía por sus propios intereses, como suele pasar con la gente que hace sus ligas y sus asociaciones y demás. Entonces, bueno, pues esta persona, al ser amigo de Mario Vázquez Raña, cuando tuvo esta negativa de la federación, le pidió que se tirara de la Olimpiada Nacional Estudiantil, el futsal, y entonces Mario Vázquez Raña le dijo: ok, ¿no? Como somos amigos, si tú no eres la persona que manda, entonces lo quitamos, no existe. Bueno, este mismo personaje tiró en el camino del olimpismo, más adelante lo contaré, con su amistad de Mario Vázquez Raña, porque cuando el futsal empezó a dar pasos y se jugó un Panamericano en Río de Janeiro, incluyó al futsal. Los siguientes Panamericanos fueron en Guadalajara, y el comité organizador, el Comité Olímpico Mexicano, dijo: futsal no lo queremos. Y entonces, bueno, no se jugó más, y los pasos que se habían dado para que después el futsal pudiera ser olímpico se perdieron, todo por este personaje al que yo conocí en su momento. Después, en la misma federación, pues no le interesaba a nadie. Las selecciones en ese entonces, las selecciones menores, las femeniles y la tercera, y las modalidades, en este caso solo existía el futsal, lo manejaba la tercera división. De ahí salía el presupuesto y demás. Enrique Silva Terán nombra un entrenador que se jactaba de ser la persona que más sabía de futsal en el país, lo cual, pues digo, no sé si era, dejó de serlo, por supuesto, en algún momento. Lo nombra entrenador, y bueno, él organizaba un torneo universitario y tenía su grupo de gente, y fueron a competir y les fue pésimo, les fue muy mal.
Entonces, el que era su auxiliar, que era alguien que trabajaba en la oficina, con toda la mala leche del mundo, va y le presenta un reporte a Silva Terán y le dice: yo me puedo volver el entrenador sin cobrar. Entonces le dan el futsal y bueno, hace exactamente lo mismo, lleva a sus amigos, unos pinches güeyes gordos, no le ganaban a nadie. Y después, ese es el personaje que se vuelve el primer entrenador oficial de fútbol de playa y tiene la derrota 23-3 contra Brasil, la derrota más grande en la historia de... ¿Por qué? Pues porque era un tipo que estudió en la ENED, que no tiene ni personalidad para ser entrenador, pero bueno, pues él sentía que podía. Y pues en la federación, como no les interesaba, lo mandaron a él a Brasil sin tener ninguna noción de fútbol de playa y fue a hacer ese ridículo. Cuando a mí me invitan a la playa, él era el técnico y me dicen: Campos dice que vas a aceptar ser su auxiliar, y yo les dije: no, ni madres. A las 2 semanas me dicen: bueno, él ya aceptó ser tu auxiliar, y resulta que lo que quería hacer era lo mismo, ¿no? Y después cuando me ofrecen el futsal, peor. El futsal yo llego porque la FIFA, hay una historia ahí que Silva Terán, terminando la primera experiencia de playa, me lo ofrece, pero pues no se dio. Hay una historia que había contado y no quiero llegar hasta allá porque ya van 6 minutos. Y todo se da porque en el mundial, donde nos va muy bien, la autoridad máxima de FIFA, él es gente de futsal, más que de fútbol de playa. Y entonces me acerca y me dice: Ramón, ¿por qué México no va a participar? Y pues no tengo idea, ¿no? En la eliminatoria declinaron. Y me dice: ¿lo agarrarías tú? Y le digo: bueno, pues no depende de mí, ¿no? Y me dice: pero yo te pregunto, o sea, si yo consigo que México participe o que pueda participar, ¿tú me echas la mano para participar? ¿Te haces responsable? Entonces le dije: bueno, pues sí, ¿no? Si es así, sí. Y entonces elaboro un plan, le hablo yo a Cantú y me dice: no va a haber. ¿Por qué? Pues porque había puro pinche ladrón ahí, puro inepto. Y entonces me dice: además, pues ya se mandó la respuesta y las fechas ya pasaron, ¿no? De que no se va a participar. Como no se iba a participar originalmente en la playa. Y al día siguiente me habla y me dice: oye, andas de suerte, ¿qué crees que llegó? Llegó una carta de CONCACAF diciendo que se abre una fecha extemporánea. ¿Cómo? Fuiste tú, ¿verdad, cabrón? Y entonces Memo, que es una persona muy inteligente, y le digo: no, Memo, no fui yo. Pero no lo iba a mentir. Le digo: fue la gente de FIFA, apoyados por Ted Howard, secretario general de CONCACAF, que dijeron: bueno, si tú lo agarras, hacemos esto. Y entonces abrieron una fecha extemporánea para que México se inscribiera. Y con todo lo que venía pasando en la playa, que ya estábamos por jugar la semifinal, pues entonces Memo me dice: ¿y tú lo vas a agarrar? Ok. Y entonces, ¿qué digo? Que sí, sí. Y ahí es donde me dan el futsal. Y yo me tuve que poner a estudiar. Es la modalidad que más he estudiado de todas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de futsal no tenía yo ni idea. Entonces, cuando yo dirijo futsal, yo me convierto en la persona que más sabe de futsal. Y a lo largo de mi carrera viajé 2 veces a Murcia a estar con los entrenadores del Pozo Murcia, que es uno de los equipos mejor estructurados en la liga en España. Viajé 2 veces a Argentina, viajé 2 veces a Barcelona, viajé a Guatemala, viajé a Costa Rica, ¿no? Para aprender futsal. Soy gran amigo del entrenador actual del Pozo, del presidente de la liga, del ex entrenador de España, del entrenador que quedó campeón del mundo en Argentina, del entrenador que quedó 2 veces campeón del mundo con España. Y esa gente me abrió las puertas para enseñarme, para explicarme todo. Lo que se juega en México es cascarita en una cancha de duela. No es futsal. El futsal es un deporte muy evolucionado, con muchísima táctica, con muchas situaciones especiales. ¿Por qué en México no se desarrolló como se desarrolló la playa? Porque el proceso es de cada 4 años. Entonces, yo poder tener a jugadores trabajando 4 años sin tener torneos oficiales, sin generar viáticos o premios, era imposible. Hasta que en el último proceso, el cual se cortó cuando me hicieron un lado de la playa, también se llevaron entre las patas, y el que llegó en mi lugar decidió borrar a todos los que habían estado conmigo. Yo ya ese último proceso había ido todos los años a jugar a Argentina, a Guatemala, a Costa Rica y a China, un torneo importantísimo que nos invitaban cada año, que no nada más nos invitaban, nos pagaban el boleto de avión y demás, y que ahí jugamos contra Ucrania, contra Vietnam, contra Tailandia, contra obviamente China, contra Rumania, ¿no? Entonces era una competencia que iba curtiendo a los jugadores, y además
me permitía yo hacer campamentos más seguido y que estos jugadores vinieran porque había la ilusión, porque en esos viajes pues obviamente algo de viáticos ganaban. Y entonces bueno, estaba yo preparando lo que pudo haber sido en su momento la mejor selección de futsal. En 2012 calificamos al mundial y yo regresando lo primero que hice fue presionar para que nos construyeran una cancha. Fui a medir en el CAR, fui a presentar como hice con la playa, aquí se puede poner, y bueno, pues me mandaron al carajo y al final no se dio. Y pues bueno, ¿no? Con situaciones así de complejas, pues obviamente la modalidad nunca creció. Más adelante vienen unas preguntas más específicas y ahí las contestaré. Segunda pregunta, que también la voy a editar. Siendo tan poco practicado el fútbol de playa en México, ¿cómo encontraste a tus jugadores? Estas son 3 preguntas o 4 convertidas a una porque más o menos son similares. El fútbol de playa está estigmatizado para un ambiente de sol y arena, también el de salón, destinado sobre los godines. Creo que se debe cambiar el enfoque como un fútbol formador de talentos y habilidades destinados al profesionalismo. ¿Dónde hallaste a tus jugadores? ¿De dónde sacas jugadores para fútbol de playa? Hay ligas amateurs, mexicoamericanos, jugadores de las ligas. Bueno, o sea, básicamente es lo mismo. ¿De dónde salen? ¿Cómo los encuentras? Yo busqué jugadores primero especialistas, tanto de playa como de futsal. Había algunos en Acapulco y los llevé a competir y no les alcanzó. De futsal había en Sinaloa, en el Estado de México, Chihuahua. Los llevé a competir y no les alcanzó. Y entonces decidí que lo que tenía que hacer era buscar dónde podía yo encontrar a los jugadores de más nivel, de mejor capacidad, de mejor técnica, más competitivos. Pues en la talacha. ¿Por qué? Porque en la talacha encuentras jugadores que pisaron la primera división. Mi capitán en el mundial era José Luis Navarrete, ¿no? Un tipo que jugó más de 200 partidos en primera división, que estaba todavía en edad de poder competir y de poder jugar. O sea, no era un ex futbolista, era un futbolista que se retiró joven o que quedó relegado relativamente joven. Y así como él, bueno, hacia abajo, ¿no? Morgan Plata, que había alcanzado a debutar, me parece, Pozos, que debutó, Katy, que jugó 3 o 4 partidos, Estrada, que dice que salió a la banca, que la verdad nunca lo pudimos comprobar, pero gente que pisó el primer equipo, o estuvo en primer equipo, o que alcanzaron a debutar, o incluso alcanzaron a jugar, que quedan relegados. Esa gente, yo ya no tengo que enseñarles a competir, yo ya no les tengo que enseñar la relevancia de cometer una equivocación en la cancha, ni las consecuencias de no entrenar, ni de etcétera, etcétera. Entonces es como que si iba yo a arrancar de cero en la parte técnica, táctica, pues bueno, por lo menos la otra parte psicológica, competitiva y de experiencia, tenerla ya pues con jugadores que habían vivido de alguna manera esa competencia. Entonces me dediqué a buscarlos en la talacha. Yo no iba a buscarlos porque esa gente en la talacha, cuando lo hice en un evento de fútbol 7, en la Expo Fútbol, que me encontré a algunos y les dije, ¿cuándo vienes? ¿Por qué no vienes? Todos me decían, ¿y cuánto vas a pagar? Como si fuera talacha. Yo les decía, güey, no es talacha. La pregunta es, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿No? Tú me deberías de preguntar a mí, ¿cuánto te voy a cobrar? Porque en tu vida jugaste en la selección nacional y te estoy dando la oportunidad de ser seleccionado nacional, de usar el uniforme, de ponerte la playera, de cantar el himno, de viajar, de que tu familia te ve en la tele, de jugar una Copa del Mundo, una eliminatoria, ¿no? Y no nada más no te voy a cobrar. Si calificamos y todo, seguramente algo de dinero ganarás. Pero preguntarme, ¿cuánto vas a cobrar? Si ni siquiera sé si eres bueno, güey, ¿no? Ni tú sabes si vas a jugar bien, ¿no? Tienes que venir, tienes que aprender, tienes que ganarte un lugar, porque va a venir más gente, voy a intentar traer más gente. Entonces, bueno, pues así se fue conformando. Después la dinámica fue, ok, los que ya se quedaron, los que ya compitieron, los que ya conocieron, ustedes van y juegan 1000 talachas, van a diferentes talachas en diferentes lugares del país, ustedes saben quién, ¿no? Quienes se quedaron sin jugar, ustedes saben quién fue su compañero en América o en Pumas o en donde hayan jugado y que ahora están fuera del fútbol o que ahora se convirtieron en talacheros. Ustedes mismos saben si le alcanza la capacidad para venir y competir, y si a ti que estás ahora en la selección te pagan por calificar, bueno, pues si tú invitas gente que tenga mejor nivel, podemos hacer una mejor selección, las posibilidades de que ganes ese dinero crecen. Y entonces los mismos jugadores empezaron a invitar. Y después, bueno, cuando ya empezamos a que los jugadores ganaran
buena lana y se volvieran y se cotizaran en la talacha. De repente empezaron a venir algunos solos. Y después, bueno, cuando me enteraba yo que alguien se había quedado sin jugar, yo sabía que inmediatamente iba a aparecer en la talacha. Buscaba a quien lo conociera y le decía, convéncelo. No, es que no quiere venir, tráelo, dile que no traiga cosas, que nada más que venga a ver. Y ya llegando al CAR, pues yo los convencía, no era tan difícil. ¿Por qué? Porque es gente que se queda dolida y que entonces tiene miedo de llegar a una selección donde no sé, donde ya hay gente que sabe, que tiene experiencia, entonces me van a volver a echar y yo no quiero pasar por todo eso. Y yo lo que le decía, mira, ven y date cuenta, ¿no? Aquí vas a entrenar diario, tienes todos los servicios, es más, o sea, llegó un momento en el que nosotros como parte de la estructura de selecciones nacionales teníamos el mismo trato que cualquier otra selección mexicana y teníamos incluso mejores áreas de servicio que lo que ellos habían podido vivir ya fuera en sus equipos de liga de ascenso o su formación en fuerzas básicas, ¿no? O sea, el entrenar, tienes la ropa, o sea, ya al día siguiente está todo limpio, lavado, tienes material, balones, preparador físico, médico, rehabilitación, nutriólogo, psicólogo, tienes, ¿no? O sea, llegó un momento en donde quedabas fuera del fútbol y lo más cercano a seguir siendo un futbolista profesional y que te siguieran tratando como un futbolista de alto rendimiento, de un nivel arriba de lo común, era venir a jugar con alguna de nuestras selecciones. De ahí es donde salen los jugadores. Tercera pregunta, qué bárbaro. En 2 preguntas ya 40 minutos. ¿Qué nivel tiene en Estados Unidos el fútbol de playa y si no has intentado dirigir? El fútbol de playa en Estados Unidos es bueno. Hay torneos en Florida, hay torneo en California, hay un torneo que tiene 1000 años en Virginia Beach, que tiene un buen premio económico y demás. Y pues bueno, la gente que trabajó en un principio lo hacían bien, después contrataron a un mexicoamericano que no lo hizo tan bien, pero contaba con la ayuda de un brasileño naturalizado, primero como jugador, después como auxiliar, y después este brasileño americano, que además es gran amigo mío, es un tipazo, una gran persona, él se convirtió en el entrenador justo cuando yo dejo, ¿no? Y pues bueno, él se volvió, él me llamó y me dijo, quiero que me digas qué tengo que hacer porque quiero ser el nuevo Ramón Raya de CONCACAF. Y le digo, lo único que tienes que hacer es entrenar más que los demás, ¿no? Tienes el nivel, tienes los jugadores y consíguete torneos. Así lo hizo y entonces Estados Unidos, a partir de que yo me fui, se convirtió en la potencia de CONCACAF. ¿Qué sucede? Que no tienen sueldo. Algún día me ofrecieron la selección de futsal, no tienen sueldo. O sea, no es un programa que trabaje todo el año. Se juntan 2 o 3 veces al año para hacer un campamento de 10 días y él sí se ponía a trabajar de manera virtual. Él tenía un grupo en Florida con el que entrenaba prácticamente todos los días, cosa que yo hacía en México cuando conseguí la cancha en el CAR. Podía yo trabajar prácticamente todos los días, de lunes a viernes entrenaba casi siempre. A veces había que darles chances por la talacha, pero yo buscaba tener minutos de arena. Él lo hizo, puso a Estados Unidos, ganó no sé si 2 o 3 eliminatorias consecutivas y en los mundiales nunca les ha ido bien y entonces lo despidieron y pues bueno, en este último torneo pusieron un brasileño que trabaja con la Beach Soccer Worldwide, que sí es un mercenariazo, no sé si es temporal, no sé si ya lo contrataron, no tengo idea, ¿no? Lo único que sé es que me pidieron mi currículum hace más de un año y lo mandé. No es bien pagado, en teoría había planes de que se volviera un full time contract, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ser, pues cuando haya evento te pagamos unos viáticos, que se iba a convertir en un entrenador que iba a tener un sueldo mensual y que iba a poder trabajar a lo largo de todo el año con el apoyo de la federación. Quién sabe si pase, ¿no? 4. México es tan vasto en su territorio que puede tener fútbol de playa, futsal y fútbol tradicional. Los 3 pueden ser exitosos, considerando simplemente la cantidad de aficionados. ¿Qué es? Falta de interés comercial, apoyos, calidad, por lo que no es el futsal y el de playa. Exacto, o sea, para que pasara necesitaría la federación tener interés. Conmigo medio lo tuvo. ¿Por qué medio lo tuvo? Porque fue imposible mandarme al carajo, ¿no? Si regresamos con una medalla de un subcampeonato del mundo, imagínense decirme, bueno, ya que te vaya bien, ahí te hablamos dentro de un año, que en ese entonces era 6 meses nada más, porque
el mundial se jugó en noviembre y el siguiente mundial los primeros 5 se hicieron seguidos. Este era el tercero. Y entonces hubo mundial en Marsella al año siguiente, bueno, en el verano siguiente. O sea, ser subcampeones del mundo nos duró solo 6-7 meses. Entonces, a raíz de eso es que hubo el interés, y todo lo demás, que eso es lo que no han entendido la gente, o que no entendió la gente que me quiso tirar, todo lo demás lo tuve que pelear. No era que me lo dieran, solo hubo una situación que Héctor González Iñárritu me apoyó sin que yo lo solicitara, les mejoró el premio más del 300%, premio por calificar al mundial. El problema es que quería decírselos y yo le dije, no puedes decírselos, porque si les dices, me dijo, mira, y si no califican les voy a dar tanto dinero, y eso sí se los dijo. Aunque no califiquen hay un bono. Y entonces dije, esta gente juega por dinero. Si tú les dices que aunque no califiquen hay un bono, ellos pueden conformarse solo con el bono, porque ya el bono era más de lo que ganaban en sus talachas. Y la verdad es que calificar a un mundial en ese entonces, ahora es un poco menos complicado, pero en ese entonces era muy jodido. Y yo necesitaba a los jugadores realmente teniendo ese deseo de ganar ese dinero. Entonces, en el momento en el que se les avisó, aunque no califiquen les van a dar un bono, así queden en último lugar, pues algunos de plano dijeron, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? O sea, hasta aquí llego, me quedo con el bono, estoy más que suficiente, y me regreso a mi talacha. En fin, eso es por el perfil de jugador con el que tenía yo que trabajar. 5. Dinos la verdad, ¿qué sientes cuando la gente en X te dice que eres entrenador de lancheros? Bueno, me río, ¿por qué? Porque yo sé efectivamente lo que significa competir. Lo he contado en otros podcasts. Alguna vez me ofrecieron la selección femenil, o sea, antes de despedir a Leonardo Cuellar, se acerca Cantú conmigo y me dice, oye, Cuellar se va a ir, tú quieres volver al fútbol, ahí está la selección femenil, y yo no la acepté. No había liga en ese entonces, a lo mejor si hubiera habido liga lo hubiera pensado 2 veces, pero creo que igual no hubiera aceptado. Y yo le dije, no, ¿cómo? ¿Por qué no? Le digo, porque es dar pasos para atrás. ¿Cómo crees esto? Le digo, no, tú no conoces el nivel de competencia que hay en la playa, o sea, no conoces el nivel de talento y capacidad que hay en los jugadores en Brasil, en Portugal, en Suiza, en Rusia, en Italia, en España, ¿no? O sea, la gente con la que nosotros nos tenemos que dar en la madre. Entonces, para mí competir ahí es maravilloso, ¿no? O sea, yo ahí competí contra Cantona, ¿no? Y Cantona nos invitó específicamente y nos pagaron todo para que fuéramos a jugar a la isla de la Reunión, que es allá por Madagascar, ¿no? Al lado de Isla Mauricio, una colonia francesa así súper pequeña que yo creo que muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado, porque quería enfrentarse a México antes de jugar. Y le ganamos, por ahí existe el trofeo, no lo tengo aquí, ¿no? Y él, muy chistoso, porque en la ceremonia el trofeo se lo dan a él, con todo y que perdió, y él se enoja y dice, a ver, no, perdón, pero aquí, o sea, entiendo que todo era, ¿no? que esperaban que Francia ganara, pero ganó México, entonces ustedes le tienen que dar este reconocimiento, se lo tienen que dar a México, y vino y me lo dio. En fin, ¿no? O sea, tener la posibilidad después de que cuando conocí a Pelé, que le dije soy el entrenador de la selección mexicana de fútbol de playa, me dijo, ¿en serio? El que acaba de perder la final, yo lo vi en la tele, a ver, pásale, ven, siéntate, ¿no? Que venga Ramón, que se siente aquí, y estar con él más de media hora platicando, él preguntándome a mí por el fútbol de playa, por la selección de México, las anécdotas que tengo con Avalanche, con Blatter, con el mismo Infantino, la capacidad de gente como Mayer, que ahora anduvo en México con las leyendas de Portugal, ¿no? Entonces la gente no tiene idea de quién es Amarele, de quién es Burú, de quién es Juninho, de quién era Junior Negao, de quién es Benjamin, ¿no? De quiénes son, pues bueno, cualquier cantidad de figuras. No sé si ya mencioné al español Amarele, a Nico, ¿no? Ahora de los nuevos a Chiqui, en fin, o sea, yo les podría decir que hay gente ahí que es mejor que muchos futbolistas de primera división en México.
que el nivel al que yo competía era mucho más alto que en ese entonces la liga de ascenso. Nada que ver con lo que es la liga de expansión, ¿no? En ese momento, porque después vino a la baja. La verdad es que, aunque no lo crean, pues bueno, yo competía y cobraba como si fuera pues un técnico muy bien pagado de liga de ascenso, ¿no? Y en algún momento incluso gané más que el técnico de la sub-23 y que algunos entrenadores de primera división en equipos de estos que mal pagan. Entonces, pues me da risa, ¿no? Gente que nunca ha visto la modalidad, que no conoce de qué hablan, o sea, de que nunca vieron jugar a Rusia. Cuando pasó esto con Cantú, yo le dije, es que tú desconoces, Memo, me gustaría que vinieras conmigo. Y entonces México no estaba invitado a la Copa Confederaciones, porque un año la hacían con los campeones del área y otro año invitaban a Estados Unidos. Y entonces fuimos a Dubai, ¿no? Yo conseguí que Beach Soccer Worldwide lo invitara y pues obviamente me acompañó, fuimos a verlo y Memo se dio cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Del nivel. Le tocó ver un partido Suiza contra Rusia, le tocó ver a los iraníes compitiendo, increíble, ¿no? Porque ese torneo de Dubai pues es el nivel más alto, incluso a veces más alto que la Copa del Mundo. Entonces me da risa cuando me dicen que soy entrenador de lancheros. No me ofende ni tantito. ¿Por qué crees que ninguno de los dos está en Juegos Olímpicos? A pesar de que hay deportes que no merecen ser olímpicos, como el softball, breakdance, escalada, rugby, Bueno, tiene mucho que ver con que FIFA se encargó de las modalidades, tiene mucho que ver con que la relación entre el Comité Olímpico y FIFA nunca ha sido la mejor. O sea, el Comité Olímpico quisiera tener como otro mundial, ¿no? La FIFA, a final de cuentas, le cedió la sub-23 porque si no se hubiera seguido haciendo un torneo de fútbol como era antes, con selecciones amateurs. Y entonces, bueno, ahí empiezan los problemas. Pero el futsal había hecho una campaña para ser olímpico. Vinieron unos Juegos Panamericanos en Brasil y el futsal participó. Y los siguientes Juegos Panamericanos fueron en Guadalajara. Y este pinche personaje que les digo, este señor amigo de Mario Vázquez Raña, que hizo que el futsal dejara incluso de ser deporte en la Olimpiada Nacional Estudiantil, que se hacía en México, no sé. Por él lo bajaron de los Juegos Panamericanos y entonces ahí se cayó todos los pasos que se habían dado para que el futsal, después hay unos juegos ahí como de la juventud donde supuestamente ya hubo futsal y se han hecho los intentos y la gente del fútbol de playa siempre han querido que entre en los olímpicos y el Comité Olímpico dijo, bueno, pues necesitarían primero tener también femenil porque hoy es como la política de los deportes del Comité Olímpico, que tengan también rama femenil, y entonces se hizo el fútbol de playa femenil. Yo fui de los que más apoyó en su momento, o sea, fuimos los primeros de este lado del mundo en tener una selección, que después cuando se autoriza en los Juegos de playa de los comités olímpicos, las asociaciones de comités olímpicos nacionales hicieron unos juegos como si fueran los olímpicos de playa, por llamarlo de alguna manera, en Qatar. México queda campeón en ambas ramas, en un evento que se hizo en El Salvador, y le ganamos, con las mujeres le ganamos a Estados Unidos y con los hombres les ganamos a El Salvador. Allá fueron mis últimos 2 torneos oficiales, por ahí existe la foto donde estoy festejando. Después cambio de administración, me quitan a la femenil, los que llegan hacen un desastre, apoyado por algunas de las chavas que estaban ahí, que pues bueno, no sé, todo el mundo pensaban, yo no sé si pensaban que iba a ser fácil, yo no sé si pensaban que era papita, que todo me lo daba la federación, que era, ¿no? Y entonces cuando les tocó a ellos, pues resulta que no consiguieron ni invitaciones, ni torneos, ni nada. Esa selección femenil perdió la posibilidad de, mi plan era, y yo sabía que con este grupo de chicas iba yo a ganar una medalla, y entonces iba yo a hacer mucho ruido regresando a México con que la selección femenil de playa había ganado una medalla a nivel mundial en estos juegos internacionales, y pues bueno, lo que iba yo a intentar con eso es que se destinara un presupuesto exclusivo para las mujeres. Se van los que estaban, llega nueva administración, ya con los planes de terminando el mundial, Raya se va, y entonces me hicieron ahí jugadas chuecas y pusieron mi cuerpo técnico pendejos creyendo que se iban a quedar en mi lugar,
se alinean del otro lado y al final pues también los echaron, ¿no? Y se equivocaron, porque pudieron haber ganado una medalla y a lo mejor haberse quedado ahí. ¿Podrías explicar de manera más a detalle las diferencias entre el futsal y playa con el fútbol común? Sí. ¿Qué características tienen que tener los jugadores y cómo el juego se diferencia en estas dos modalidades en comparación? Estrategia, táctica. Bueno, pues de entrada, las superficies, ¿no? O sea, uno es superficie dura, puede ser duela, puede ser concreto, no sé cómo se llama, ¿no? Liso, concreto, ¿qué es? Ya la verdad es que ni me acuerdo. Y pues obvio la otra es la arena, que tiene que tener cierta profundidad, tiene que ser una arena no dura, no como juegan en Veracruz, que había ligas de fútbol de playa donde la arena era, pues, y podían jugar, o sea, creo que jugaban hasta con zapatos. El número de jugadores en los dos es 5 contra 5, entonces pues obviamente al ser 5 contra 5 los sistemas tácticos por obvias razones son diferentes, son las combinaciones, existe el 1-2-1, el 3-1, el 1-3 que nadie lo usa, el 2-2, ¿no? Que es el que más se usa ahora en la playa porque cambiaron las reglas y el portero se volvió un jugador más dentro de la cancha, y en el futsal existe el 4-0 que hay mucha gente que del futsal pasa a la playa o que han querido en la playa replicar lo que pasa en el futsal y no se ha podido. O sea, aprovecho para decirles, soy la única persona, no sé si haya uno, porque la verdad es que desde que lo dejé no me interesa, pero en su momento la FIFA me reconocía como el único güey que había dirigido dos modalidades distintas en una Copa del Mundo, ¿no? El uruguayo por ahí había estado, pero no la FIFA no lo quería reconocer, y entonces yo era, no sé si sigo siendo, el único entrenador que ha dirigido en dos modalidades diferentes en Copas del Mundo organizadas por FIFA. Este entrenador de lancheros tiene ese logro. Obviamente las necesidades físicas son diferentes, los trabajos, los entrenamientos. En el fútbol de playa necesitas mucha potencia porque la arena te come las piernas, hay cambios ilimitados, entonces al haber cambios ilimitados normalmente tienes que estar en las dos modalidades, tienes que estar en un ritmo muy alto y no puedes permanecer en la cancha, no puedes descansar en la cancha, te sales y entra alguien más. En la playa juegas 3 minutos, 4 máximo y te sales, aunque por ahí había en Japón un brasileño que no se salía nunca y después pues, pagaron el precio de que pasara eso, de que se quedara. Y con nosotros también, porque yo aprovechaba eso, ¿no? O sea, yo detectaba cuando estaba cansado y le cargábamos la mano ahí, y normalmente pues, por mucho que quisiera no puedes aguantar, ¿no? Los 36 minutos. En el futsal, al ser superficie lisa, todo es mucho más rápido, mucho más intenso, espacios pequeños, todo son cambios de dirección, frenones, piques cortos, o sea, no hay esta necesidad de resistencia a la velocidad, ¿no? O sea, de la misma del fútbol, en donde pues, te pegas un pique a veces de 30, 40, 50 metros incluso, ¿no? En el futsal pues obviamente son piques cortos, 3, 5, máximo 10 metros, y les digo, como hay cambios ilimitados, te sales. Entonces hay una diferencia enorme. Los gestos técnicos pues son muy parecidos, pero en el futsal la recepción, por obvias razones, la pelota no te bota, entonces se usa mucho la planta del pie porque ganas un tiempo al hacer la recepción orientada. En la playa existe el gesto técnico de levantar y pegarle, ¿no? La cavada, que es como cucharear la pelota. Tienes que mejorar mucho la cuestión de las voleas en el fútbol de playa, también pensar que se juega descalzo, no juegas con zapatos, en fin, o sea, las diferencias son muchas, pero son muy interesantes, pero a final de cuentas es un equipo aquí, un equipo acá, dos porterías, un balón, y el que meta más goles gana. ¿Cuál es el ejemplo a seguir en las ligas de fútbol de playa? Supongo que esa es la pregunta. Pues bueno, la mejor de todas en su momento fue la Liga Rusa, que además la historia es muy cagada porque eran dos mafiosos de verdad, ¿no? Que empezaron a patrocinar a sus equipos y encontraron que podían llevar su rivalidad de sus negocios ilícitos a una cancha de fútbol, y entonces buscaban en rollo de competencia traer a los mejores futbolistas, y entonces iban los mejores brasileños y entonces bueno, ahí construyeron varias arenas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en Rusia sí hay playas, pero no cerca de Moscú.
Y entonces, pues bueno, se convirtió en una liga que tenía los mejores futbolistas, que además era bien pagada, y después estos rusos entendieron que podían ellos conformar con los rusos que iban surgiendo de esta liga una selección que se coronara campeona del mundo y que le ganara a los brasileños, y así lo consiguieron. Por eso también para nosotros, o sea, cuando todo esto arrancaba en 2007, le ganamos a Rusia el primer partido. Y entonces, bueno, eso tiene un mérito increíble, porque Rusia, la gente pensaba que podían sorprender y ganarle a Brasil. De hecho, le iban ganando a Brasil el partido, y si le ganaban a Brasil, nosotros quedábamos eliminados, pese a haberle ganado a Rusia, porque en ese entonces, o sea, les ganamos en penales, y los penales daban solo 2 puntos, ahora nada más dan 1 punto. Y ellos, pues ganándole a Brasil, iban a tener 3, Brasil ya estaba calificado, en fin. Al final de cuentas no se dio y nosotros pudimos llegar hasta allá. Esa es la mejor liga, pero para eso se necesitaba gente de mucha lana. Liga que pudieras presumir hoy hay en Argentina, pues en Brasil siempre ha habido, ¿no? Todos los equipos tienen su equipo. La Liga Española, yo creo, la Federación Española es la que mejor trabaja, tiene departamentos específicos tanto para futsal, aunque la Liga de Futsal es independiente. Tiene a la gente que se encarga de la selección española de futsal, y tiene gente que se encarga del fútbol de playa. Y cuando me refiero a gente, no es solo un entrenador y cuerpo técnico como tenía yo, sino a directivos y pues bueno, con diferentes funciones, ¿no? O sea, todo un departamento que se encargan ellos de buscar hacer ligas, torneos, invitaciones, etcétera, etcétera. Esa, yo creo que a los españoles es a donde podríamos intentar copiar, si hubiera el interés, que no lo va a haber, ¿no? ¿Cómo es el proceso de captación de talento para una selección de fútbol de playa? Pues ya lo dije, yo lo que hacía después era decirle a los mismos jugadores: a ver, tú juegas talachas, tú sabes quién, o sea, tuviste compañeros en América, en Cruz Azul, en Pumas, tal. Tú conoces gente que se quedó sin jugar, que intentaron 1 año o 2 en Liga de Ascenso y que ya los borraron, o que ya no quieren andar mendigando y están ahorita en la talacha. Invítalos. Esa gente normalmente no quería venir. Y yo les decía: tráelo. O sea, convéncelo, pasa por él, aunque no traiga cosas, dile que no venga a entrenar. Y yo me encargo de convencerlos con mi choro de: es la selección nacional, vas a volver a entrenar, mira cómo, ¿no? O sea, porque a final de cuentas nosotros éramos una selección más, llegamos a ser una selección más, ¿no? Entonces te trataban como trataban a cualquier otro seleccionado, o sea, llegabas, tenías tu ropa, tenías hidratación, tenías médico, si te dolía algo podías ir a ver al doctor o a la rehabilitación, al final ibas por tu suplemento, por tus vitaminas, ¿no? O sea, y después hubo momentos en donde yo logré que los jugadores se concentraran. Logré que pudieran venir jugadores de fuera, que esa es una situación que la gente no entiende, ¿no? Que por ahí lo puedo contestar en otra pregunta. ¿Cómo traer un jugador de provincia a la Ciudad de México, que era donde entrenábamos, si no hay el rubro de sueldos? A los jugadores de las selecciones les pagan sus equipos, y bueno, cuando son menores igual y no les pagan, y los mantienen los papás. Aquí es gente que tiene familia, que vive de jugar talachas. Imagínate que vives en León, ¿no? Como es el caso del que ahora fungió como entrenador, Gabriel, el exportero. Venirte a entrenar el proceso para la eliminatoria tienes que dejar de generar dinero, tienes que dejar lo que es allá. Entonces, si tú no tienes cómo generar dinero, sí, venían a México y entonces aquí los mismos jugadores le conseguían talachas, ¿no? Pero no era fácil, no es fácil. Había gente que quería, que tenía ganas y que quería venir, pero decían: bueno, vengo y de dónde, ¿no? O sea, yo tengo que mandar dinero a mi casa. Entonces, pues era muy difícil tener gente de fuera, si no tenía ni siquiera dónde quedarse. Después conseguí, ¿no? que hubiera 2 habitaciones en donde podían meterse hasta 8 jugadores dentro del CAR, y a veces me llegaron a dar 3, ¿no? Cuando no había otras selecciones. Y entonces venía gente de Guadalajara y todo, o sea, por ejemplo, Diego el portero, Gabriel, que venían de fuera de la Ciudad de México,
ellos vivían en el CAR. Pero imagínense lo horrible que es vivir de lunes a viernes y bueno, después conseguí incluso que se les pagara los boletos como se les paga a cualquier otro seleccionado para que se regresaran a su casa, y después conseguí que les pagaran el avión, ¿no? O sea, que no se tuvieran que regresar en autobús. Pero bueno, fueron cosas que se fueron consiguiendo de a poco y que a final de cuentas para la federación es un gasto que no representaba un retorno, porque con las selecciones menores, pues sí, ¿no? O sea, los equipos están contentos y dices, bueno, este chavo, el día de mañana, por todo lo que le estamos invirtiendo, puede ser que se convierta en un jugador importante del club, o que lo pueda yo vender y recuperar todo ese dinero que se invirtió en él. Todo el dinero que se invertía en los jugadores de fútbol de playa, por ejemplo, en este caso, que eran los que se podían concentrar y demás, que después lo conseguí para el futsal, pues resulta que ¿a quién le sirve? A nadie, ¿no? Es dinero que se oye muy pinche, pero es casi tirarlo a la basura, ¿no? ¿Qué sucedió? Que en algún momento, cuando la selección de playa pasó con Justino Compeán, una persona a la que amo, ¿no? Que me parece así de las mejores personas que conocí en mi vida, que pues el primer trofeo que ganó, lo ganó con la selección de playa, ¿no? Y cuando México no había calificado a los Olímpicos con Hugo, y cuando México no había calificado con la sub-20 no sé qué y todo, apareció la selección de playa y tuvo un buen mundial, y eso ayudó a desinflar un poco la presión. Para eso pudimos servir en algún momento, pero cuando las selecciones les va bien, pues lo que pasa con la playa, o sea, se convierte solo en un pinche gasto. Y como les digo, y después ya mi sueldo era bastante pesado, ¿no? Nada para que me quieran secuestrar, pero sí como para vivir bien, ¿no? Sí como para no tener que andar buscando chamba en otro lado, ni tener que andar en la talacha. Entonces, pues bueno, era de las situaciones que hacían mi trabajo entretenido y exigido. En uno de estos primeros episodios decías que México, si quisiera, podía llegar a ser potencia en futsal porque somos cascareros. Me gustaría que explicaras más. Sí, el futsal, ¿qué se necesita? Jugadores técnicamente buenos, hábiles, delgados, ágiles, habilidosos en espacio corto. Y yo creo que el mexicano lo puede tener, ¿no? O sea, no somos los argentinos, no somos los españoles, que con su técnica se vuelven muy, muy buenos, pero bueno, pues ellos compiten y cobran y viven de eso, y entonces pues, traen a los mejores brasileños, a los mejores italianos, a los mejores portugueses a su liga, y obviamente como un poco lo que pasó en Rusia. Pero yo estoy seguro que México, si en algún momento pasara, que yo lo propuse y me mandaron al carajo, que yo decía, a ver, ¿qué pasa con todos estos jugadores cuando pasan de 21 a 22 años, que los tuviste en tu club? Imagínate que los conviertes en especialistas de playa y de futsal, y que la federación organizara 2 torneos al año, uno de futsal, uno de playa, o 4, ¿no? 2 y 2, y que tuviera el América tuviera su equipo, Tigres su equipo, Rayados. Yo estoy seguro que un partido de futsal, Tigres Rayados, llamaría la atención y podría llenar las arenas. Si se llenaba la del fútbol rápido con Flash, o no sé cómo se llamaba, ¿no? Con La Raza en su momento, pues que imagínate un partido Tigres Monterrey o un América Chivas en Guadalajara, ¿no? de futsal, de fútbol de playa. O sea, yo presenté muchos planes que eran autosustentables, que podían ser rentables, incluso que podían generar dinero, porque además, bueno, pues la federación le habla a Coca-Cola y le dice, oye, necesito un poco más de lana, y Televisa, pues pásalos en la tele. O sea, la gente en México hubiera mostrado interés, se hubiera divertido, se hubieran creado estas rivalidades. Un poco lo que pasó con la femenil, ¿no? Que hoy el fútbol femenil, ¿no? Pues tiene. ¿Cuál era la diferencia? Que tenías a los jugadores ya formados, o sea, los vas formando a través del tiempo, y en el momento en el que no te dan, los pasas para allá, en lugar de que se vayan a la calle y los tires a la basura, ¿no? Pues simplemente los orientas hacia una modalidad, y después pues aprovechas, porque si se convierte México en una potencia en esos deportes, pues esos logros te los echas a la, ¿no? O sea, los puedes presumir, como sucedió cuando fuimos subcampeones del mundo, o cuando éramos campeones de CONCACAF y nadie más ganaba sus eliminatorias. Entonces yo creo que hubiera podido servir. La verdad es que significa más trabajo, significa destinar dinero para allá, y ahí es donde pues, a la gente que empezó a llegar a la federación y a los equipos, que
no los tengo ni que mencionar, que ustedes lo saben, y por eso se tomó las decisiones de más extranjeros, sin descenso y demás. Pues cuando veían, ¿qué es esto? Modalidades, y qué nos deja, no nos deja nada, nos quita, mándalo al carajo. Y yo les decía, te podría dejar si lo hacemos así, si hacemos, ¿no?, que todos los equipos tengan un equipo de modalidades, y yo apoyo, y yo ayudo, y yo les enseño, porque, pues, ¿no?, la FIFA me volvió instructor y me manda a todos lados del mundo a entrenar entrenadores. Pero pues no, a final de cuentas me dijeron, sí, espérame, estás bien, tú cállate, ganas muy bien, y lo que te pago es para que tú saques y hagas milagros y sigas calificando para cuando lo necesitemos. ¿Por qué dirigiste futsal siendo de playa? ¿No estuvo mal eso? Bueno, ya un poco lo contesté, ¿no? Dirigí futsal porque la gente de FIFA me lo pidió, la gente de la federación lo aceptó, y a partir de ese momento estudié más que de cualquier otra modalidad. O sea, si tú me dices de qué estudiaste más, no de qué sabes más, de qué estudiaste más, en dónde te preparaste más, invertí mucho más tiempo en el futsal. El fútbol 11, digo, estudié el curso, jugué, me la pasé toda mi vida, y hasta el día de hoy platicando con quien se deja, ¿no?, de fútbol, y aprendiendo de todos lados. Hoy es más fácil estudiando y demás en cursos de entrenador. De futsal viajé, me fui a preparar. En la playa, al revés, en la playa me volví uno de los que podía decir, a ver, no, en la playa hay que hacer esto y hay que hacer esto, y se juega así, y lo que México hace y por lo que consigue resultados en estas circunstancias es por esto. Entonces muchos países pues obviamente se sentían más cercanos a lo que era México sin liga a lo que es Brasil, ¿no? Yo les digo a la gente, y es un error muy común, y se los pregunto a ustedes, tengo un video aquí de México o tengo un video de Brasil, campeones 1000 veces en el fútbol de playa. ¿Quieres aprender? ¿De quién quieres aprender? ¿De México o de Brasil? Pues todo el mundo va a decir de Brasil. Y cuando agarras el de Brasil, te das cuenta que para jugar como Brasil tendrías que volver a nacer, haber nacido a menos de 200 metros de una playa, no haber tenido zapatos los primeros 8 años de tu vida, haber jugado todas las noches durante los primeros 15 años partidos en la arena. Y entonces quizá podríamos empezar a pretender a que levantes el balón y le pegues como le pegan ellos, a que corras sobre la arena como corren ellos. Mucho más fácil seguir el sistema que tenía México y otros países, ¿no?, que nos costaba mucho más trabajo. No hacías visorías sabiendo gente que juega futsal playa en diferentes estados. Nunca te vimos. Entonces ya les dije por qué. Porque cuando yo, si yo me iba a Veracruz a ver jugadores y les decía, ok, te quiero en México, o sea, ¿y quién va a pagar dónde vives? ¿Y quién te va a pagar para que le mandes dinero a tu familia? ¿Y de dónde vas a sacar el dinero para comer? Después conseguí que esta gente que se concentraba comiera y desayunara y cenara en el CAR, pero les digo, imagínense la vida, lo que era, ¿no? O sea, estar ahí solos, ¿no? Porque había veces que había selecciones y por ahí se podían ir a ver y se podían ir al gimnasio, pero cuando no había nadie, pues es tristísimo, ¿no? Estar ahí encerrados y obviamente el restaurante les hacía un box lunch y ahí se los dejaba. Sí, desayunaban con otras selecciones cuando había selecciones y a veces podían bajar a cenar con otras selecciones, pero cuando eran los únicos, pues ahí les dejaban en una cajita de unicel su comida o su cena. Y eso porque era gente que se podía pues mantener ahí sin generar dinero. Entonces no tenía caso que fuera yo a hacer visorías. Y la otra es los torneos que yo vi a nivel amateur, a donde me invitaron, nunca hubo alguien que tuviera el nivel como para superar a la gente que llegaba con experiencia en primera o en primera A y que yo les tenía que enseñar de cero, que es lo que les digo. Esta situación es, o sea, no es que llegara gente sabiendo, venía gente sin tener idea y hay que enseñarle, y hay que enseñarle marchas forzadas, y hay que ponerlo a competir con alguien que ya tiene 1 o 2 años jugando. Eso también me limitaba a que muchos quisieran venir, porque dicen, a ver, ¿no? O sea, ya está este güey que tiene 2 mundiales, voy a ir yo, me van a volver a echar y yo no quiero que me echen. Es la peor sensación que tiene un futbolista cuando te dicen no quedaste en la lista. Entonces era difícil, no era tan sencillo, ¿no? Ya después cuando se enteraban cuánto dinero había, entonces ya me empezaban a buscar. ¿En qué país es más popular el fútbol de playa entre la afición? Pues obviamente en Brasil. ¿En México se dejó de darle importancia por parte de la federación o qué pasó? Sí, se dejó de darle importancia, ya mencioné por qué. Cuestión de dinero, cuestión de gasto, cuestión de que pues, había
que poner a alguien y asignar a alguien a que trabajara, y entonces pues en la federación simplemente decidieron que no, que era contratar a alguien o quitar a alguien de otro lado, y no, o sea, yo lo hubiera hecho, yo hubiera puesto a alguien a decirle que tus funciones son esta más esta y necesito resultados, ¿no? Si yo lo pude hacer siendo entrenador y fungía como si fuera también el directivo, ¿no? Que la verdad es que yo creo que por eso me pagaban lo que me pagaban, y por eso era yo tenía teléfono corporativo y tenía cuenta de correo corporativa, y yo me metía a la creación del presupuesto, o sea, hacía cosas que otros entrenadores no tenían ni siquiera por qué enterarse, ¿no? Y a mí me tocaba hacer todo eso. Pudieron haber puesto a alguien que se encargara y que lo hiciera bien. Cuando quisieron poner a alguien, pues creo que en la cuestión del ego, en lugar de venir y preguntarme, oye, a ver cómo funciona, lo primero que me dijeron es, tú ya no, ahora voy a decidir yo. Y la verdad es que no es tan sencillo, ¿no? O sea, conseguir invitaciones a los mejores torneos del mundo, pues no te invitan por tu linda cara, no te invitan, o sea, te invitan por hacer gestión y por y entonces, bueno, es como cuando por fin conseguí que se hiciera un torneo con patrones talacheros y demás de fútbol de playa, y ahí mi querido Decio de María decidió dárselo a una empresa donde estaba Bernardo de la Garza, y Bernardo de la Garza decidió dárselo a mi querido Rambo Sosa, y mi querido Rambo Sosa dijo, yo lo puedo hacer, no necesito preguntarle a Ramón, y entonces hicieron un desastre, ¿no? Me invitaron a que fuera, pero jamás me preguntaron, y entonces hubo un equipo donde iba Camilo Romero, que todos lo golearon, y él bailaba con las porristas, y pues bueno, o sea, todo lo que pudo haber sido el inicio de algo que se continuara, se convirtió en un evento donde pues habrá habido gente que se quedó con dinero, yo creo, del gobierno de por allá en algún lugar en Jalisco, pero pues con ningún interés de continuarlo. Esa es la verdad. Después, algún día si hacemos otra, me preguntan y les cuento lo que yo creo que sucedió. ¿A qué crees que se deba la crisis de la selección de playa hoy en día y que no sabemos que sea el mejor de CONCACAF? ¿Por qué ha caído el nivel de México en el fútbol de playa? Pues porque al no haber dinero, obviamente los jugadores no vienen, obviamente entrenan menos. Después no es fácil y la gente pensó que mi trabajo pues igual no era tan difícil, ¿no? O sea, yo había encontrado ahí como una dinámica en donde mi preparador físico tenía todo mi apoyo para hacer físicamente lo que él decidiera. ¿Por qué? Porque yo ya había supervisado y sabía que lo hacía bien. Ya tenía yo un auxiliar, y entonces a mi auxiliar yo le enseñé todos los trabajos de técnica que se tenían que hacer, y hay que elegir los momentos de cuándo trabajar técnica, cuándo trabajar táctica, y la parte táctica, que creo que es mi fortaleza, ¿no? Entender los momentos de los partidos y saber cuándo hacer los cambios y saber cómo jugarle a determinado equipo, etcétera, que eso, pues bueno, nos funcionaba. Entonces la gente quizá pensó, es bien fácil, yo lo puedo hacer. Pues resulta que no ha sido tan fácil. Y después toda esta gestión para tener la cancha, para tener los viajes, para tener el presupuesto, para tener las invitaciones, para todo esto que la verdad es que ni yo mismo sé cómo conseguí todas estas cosas, porque luego cuando hago un recuento de las cosas que tuve que hacer, las mentiras que tuve que decir a veces, ¿no? para conseguir invitaciones, viajes, etcétera, pues la verdad es que era apasionante, pero al mismo tiempo desgastante. ¿Por qué no somos el mejor de CONCACAF? Pues porque no es fácil ser el mejor de CONCACAF. ¿Qué tan diferentes son las tácticas de futsal, fútbol playa, fútbol 7, fútbol 11? Ya lo conté un poco en cuanto a teoría. ¿Y crees que es primordial que los niños menores de 13 años tengan formación en futsal o baby fútbol, como dicen los argentinos, para que sean futbolistas más completos? Sí. A ver, jugar en espacio reducido cuando eres chavito, por supuesto, te da más toques de balón, otro tipo de agilidad, otro tipo de velocidad, otro tipo de resistencia, ¿no? O sea, son piques cortos, estás corriendo todo el tiempo, es muy intenso, pero sobre todo te obliga a que encuentres una agilidad y una habilidad que si juegas en una cancha grande pues no la necesitas por el mismo espacio que tienes, ¿no? Puedes recibirla mal, que por ahí nadie te marcó y la corriges. En el futsal, siendo chavito, la recibes mal y ya te la quitaron y ahora hay que defender. Además, incluso pues, esta parte de
la perdiste y entonces hay que recuperarla, porque, o sea, un poco la cultura deportiva que hay en Brasil, en Sudamérica y en España. Curiosamente, 3 países que le dan mucha importancia al futsal, ¿no? O sea, 3 potencias en cuestión técnica y en cuestión táctica, y son países que tienen futsal. Por eso es que yo no entiendo por qué chingados en México no les ha pasado por la cabeza. También, ¿qué pasó? Que en México se volvió muy fácil tener canchas de fútbol 7 de pasto sintético, y entonces, bueno, pues, ¿no? En otros países no era tan sencillo. En España los pueblos todos tienen su polideportivo y ahí juegan boli, juegan básquet, juegan handball y pues obviamente juegan futsal, ¿no? También tienen canchas de fútbol, pero en los inviernos y demás, todo igual en Sudamérica, ¿no? Tienen espacios pequeños, no todos tienen canchas, ¿no? Los somos potreros, bueno, pues entonces te metes a un gimnasio donde hay cancha de básquet, todo, y juegas, y ahí se organizan las ligas, y ahí los chavitos se vuelven más técnicos y más ágiles. De hecho, bueno, pues así se empezó a promocionar, ¿no? Yo les quiero contar, alguna vez invité a la categoría sub-13 de la América a que vinieran, y fue tal el éxito que Naranjo me decía, ¿qué hacemos con esto? ¿No? O sea, los chavitos no se querían ir, y entonces la propuesta era que iban en esa categoría, en la liga de fuerzas básicas que había en el centro del país, cuando tuvieran los torneos, las pausas, en lugar de dar vacaciones o en lugar de estar sin jugar, lo que se iba a hacer era buscar hacer un torneo de playa y uno de futsal para que los chavitos conocieran las modalidades y desarrollaran pues ellos solos o con la ayuda de gente, porque yo les decía, yo doy los cursos, yo ayudo, yo voy y los entreno, ¿no? A todos los equipos en algún momento para ayudarlos a que cuando vengan los torneos se juegue realmente futsal y se juegue realmente fútbol de playa. O sea, no es, intentemos jugar fútbol en una superficie lisa, ¿no? O sea, hay diferentes movimientos, diferentes estrategias, diferente táctica, diferentes gestos técnicos, lo mismo en la arena. Entonces dices, no es jugar una cáscara en la playa, ¿no? Es jugar beach soccer, que tiene sus exigencias y sus necesidades. Naranjo estaba muy emocionado, pues de repente lo hicieron a un lado y pues ahí se quedó todo. Creo que comentaste algo de que Guardiola veía juegos de futsal y rescataba cosas de ahí. ¿Los jugadores de futsal destacarían en fútbol profesional de la Liga MX, por ejemplo, viceversa? No. O sea, el que es buen jugador de fútbol sí puede volverse buen jugador de futsal y buen jugador. A la inversa no ha pasado, ¿no? O sea, es así un jugador de futsal. Hay en Colombia y hay en Argentina gente que era bueno en el futsal y que era bueno en el fútbol, pero yo creo que es al revés, ¿no? Es porque eres bueno en el fútbol y entonces te puedes adaptar a lo que era la sala. Las grandes figuras, Ricardinho, Falcao, ¿no? O sea, que han jugado futsal, cuando han pasado al fútbol no son tan buenos. Y en la playa pasó con Mayer. Igual, lo llevaron al Sporting de Lisboa y todo, y él mismo dice, o sea, bueno, me moría yo en 2 piques, ¿no? Porque había que correr lo que nunca en mi vida había corrido. Y en la playa, busquen, ¿no? Googleen Mayer. Y si no saben cómo, pues me escriben en Twitter y ahí se los mando en X. Entonces, pues, a ver, ¿dónde me quedé? Hay notas que dicen, sí, bueno, lo de Guardiola. Cuando yo fui a Barcelona, me contaba la gente de futsal, la gente del primer equipo, que ellos lo presumían, que Guardiola les decía a los jugadores del primer equipo en ese entonces, vayan a ver los partidos de futsal, ¿no? Y decía, por ejemplo, uno de los conceptos, el famoso tiki-taka, decía, lo sacó de aquí, el tercer pase lo sacó de aquí, ¿no? La presión alta lo sacó de aquí, las triangulaciones lo sacó de aquí, y ellos presumen mucho un concepto que además es cierto. Decía, en el fútbol, el futbolista cuando tiene a un rival a 2 metros recibe y se voltea para poner el cuerpo entre el rival y el balón y proteger. En el futsal tienen 30 centímetros, medio metro de diferencia, y si te volteas estás muerto. Entonces tienes que confiar en tu técnica, y entonces obligaba a que sus jugadores no giraran y dieran la espalda cuando tenían la pelota, que confiaran en su técnica. Y entonces, bueno, decían que Xavi, Iniesta y todos ellos, ¿no? Habían dado ese salto de calidad cuando Guardiola los obligó a que no dieran la espalda. Por ahí va la historia que contaba yo de Guardiola. ¿Cuánto va? 1:20 tenemos y ya estamos cerca de terminar. No es playa. No, a ver, la de arriba, porque si me salto esa. Hay notas donde dice que le existe pegar a un jugador. Cuéntanos la verdad, ¿le pegaste? Jamás en la vida.
jamás. 2 veces me dijeron que le había yo querido pegar a un jugador. Una en el Mundial de Futsal, que José Ramón lo dijo y fue mentira, ¿no? El jugador me mentó la madre y bueno, yo fui, me le tiré encima a decirle de todo, cagón, no sé qué, lo separé del plantel. Y la otra, la última, la de cuando ya me habían sentenciado y había situaciones muy raras de parte de los directivos y me quitaron a mi cuerpo técnico que me traicionó y me pusieron un preparador físico que yo no quería y traje a otro y me dijeron que sí, pero a la mera hora siempre no y todo. Este cabrón, además me pusieron un güey de logística que hiciera un reporte, todo me lo fueron filtrando, todo se, o sea, la vida es muy cagada y todo me enteré yo de cómo estaba. Y entonces el preparador físico me vino a retar, me vino a insultar y me decía, pégame si quieres. Y entonces yo lo insulté muy feo, no lo voy a repetir. Ahí me equivoco en el insulto, pero íbamos ganando 4-0 contra Japón y terminamos perdiendo, no sé si 5-4, 6-4. Y la verdad es que yo soy muy bueno para enfriarme cuando pasan este tipo de accidentes. Y salí y este güey me estuvo jode. Hay testigos, hay gente que lo vio, el presidente de Beach Soccer y todo, porque cuando el puto del periodista que inventó la nota, que es coludido con el directivo, sacaron esto y dijeron parece y dicen que no sé qué, dijeron que con un jugador y jamás con un jugador, ¿no? En ningún momento hubo ningún problema con un jugador. Sí, ahí hubo un jugador que me vino a encarar porque lo saqué y igual le dije de todo, como suelo hacerlo cuando un jugador es indisciplinado, pero hasta ahí, no es ni la primera ni la última. Y vino ese preparador físico a insultarme y a decirme, pégame, tienes huevos, pégame. Y entonces yo volteaba y veía a la gente y cuando entré al vestidor él me empuja y volteo, le digo lo que le digo y entonces ahí había un jugador que había sido ex compañero de este directivo. O sea, una cosa terrible, de la que no quiero entrar más en detalle, pero jamás en la vida ni me he peleado ni me voy a pelear con un futbolista, jamás, ¿no? O sea, nunca estaré tan enojado como para perder la cabeza de esa manera. Entonces es una pinche mentira vil y triste que, o sea, cuando pasó con José Ramón, me llamaron, me iban a entrevistar y no me dejaron. Y se convirtió, me dijeron no, porque le ha dado con todo a Héctor González Iñárritu y todo, entonces que tú le des una exclusiva para aclarar las cosas, mejor hacemos una conferencia de prensa cuando regreses. Y cuando regresé, ¿no? Querían que fuera yo al salón de la vergüenza, donde van a todos. Y no llegó mi maleta, entonces cuando salí estaban los periodistas ahí, les dije, a ver, aquí está, para que vean que no estoy escondiéndome, no llegó mi maleta, tuve que hacer todos los trámites y aquí estoy. Y entonces hablé con ellos, les dije lo que había pasado, les dije, ¿de verdad quieren ir para allá? Yo creo que ya se quieren ir a su casa, ¿no? Porque además no hay nota, yo no le pegué a nadie, pasó esto, lo separé del plantel, como ha pasado en otras ocasiones. Y la última es, o sea, es triste porque este cabrón, periodista, unos meses antes me había hablado a mi celular para hacerme algunas preguntas y yo le contesté y todo. Entonces dices, si pasa una cosa así, pues me hablas y me preguntas, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste? Y bueno, pues tienes mi versión, ¿no? Y además, digo, cero, no fue con un jugador, fue el preparador físico, que no era el preparador físico original que yo tenía, el que me fue a retar. Y yo lo ignoré, simplemente con la boca fui más ofensivo que si le hubiera dado un golpe. No es playa, pero cuenta tu experiencia en la Kings League. Chale, no, esa no me da tiempo. No fue buena. Digo, me di cuenta muy rápido. Yo no quería, hablé con Verdirame, me convenció. Resulta que coincidió que el presidente era de aquí, en Dallas, donde vivo yo, y entonces pues dije, bueno, ok, lo acepto. No me pagaban lo que yo quería, era vivir en México. Mi papá acaba de fallecer, entonces dije, bueno, pues estoy un tiempo con mi mamá, ¿no? Que no sabíamos cómo lo iba a tomar, y pues con este ofrecimiento de que era algo que poco a poco se iba volviendo cada vez más serio, y resultó todo lo contrario. Poco a poco me di cuenta que cada vez era peor, ¿no? Y que si el penal presidente, y que si los dados, y que si no sé qué, y que si y entonces yo tenía un contrato de 3 meses. ¿Por qué? Porque les dije, yo con esa cantidad no puedo trabajar, pero bueno, le demos 3 meses y a los 3 meses nos sentamos y lo vemos, ustedes lo analizan y yo lo analizo, y ni ellos ni yo queríamos continuar, ¿no? Y esa es. Lo demás,
Tendría que haber otro programa para que yo dijera lo que pienso de la Kings League. Yo les ofrecí a ellos que yo no iba a hablar, porque me dijeron hagamos un comunicado en conjunto, y les dije a mí no me tomen en cuenta, yo no quiero, o sea, ¿para qué me meto en estos pedos? Pongan lo que quieran. Lo pusieron en inglés de una manera y lo pusieron en Google Traductor, y entonces pues, sonaba como que ellos me habían mandado al carajo, cuando la realidad es que yo también los había mandado al carajo antes. Ramón, ¿qué debe tener el futbolista de playa o de salón como tú, que fuiste de selecciones? ¿En qué basas o fundamentos seleccionas? El que se adapta, el que entiende más rápido los conceptos, ¿no? O sea, hay gente que juega bien en espacio corto, hay gente que es potente de piernas, pero que no es técnicamente bueno, y entonces, bueno, pues ahí iba yo encontrando y al mismo tiempo enseñando, y entonces el que podía adaptarse rápido, eso era lo que yo buscaba, ¿no? Obviamente tienen que ser jugadores físicamente fuertes, físicamente ligeros, dependiendo de la modalidad, ¿no? Y después yo buscaba, en base a sus condiciones, tratar de adaptar sus fortalezas a que se pudiera aplicar a los sistemas que yo intentaba. ¿Qué tan productivo fue para usted, no me hablen de usted, convocar gente como el ruso Samogil en el fútbol, sea fútbol de playa? Va más al grupo, a lo que en ese momento requiere el grupo para sobresalir. Pues el ruso Samogilny, él se me acercó, lo voy a decir así, primero se me acercó por el futsal y me mintió, porque después cuando lo llamé al futsal me dijo, oh, yo nunca he jugado futsal. Yo creo que se le olvidó que me había dicho, no, yo en Argentina jugaba y demás, o simplemente para no venir me dijo eso. Cuando tuvo que jugar lo hizo regular, en actitud bien, dentro de la cancha, fuera de la cancha nada que ver. Y bueno, pues hizo cosas que no eran tan buenas, creo yo, como para un grupo de selección. Había jugadores que me lo dijeron así, otros jugadores que se querían coludir con él para saber si tenían, ¿no? Si me podían quitar o no sé, y pues bueno, yo decido en otra gira llevar a otros jugadores que tenían experiencia en primera división, como el Guame, como el Vamp y gente de Atlante, y creo que no le gustó porque pues me dijo, me cortaste las piernas. Yo estaba muy ilusionado y le dije, pues yo le tengo que dar partidos a todos para competir después por quién es el mejor para la eliminatoria, ¿no? O sea, yo no estoy faltando el respeto ni nada, le estoy dando respeto a ellos que también juegan en primera división. Me dijo, ok, sí, nos vemos la próxima, acá regreso, y nunca regresó. Y pues bueno, tuvo cosas buenas porque su experiencia y la manera en la que compitió creo que me sirvió para ponerlo como ejemplo con algunos jugadores, y tuvo otras cosas que no fueron tan buenas, que pues eso ni me espanta ni me afectó. Le dijiste mediocres a tus jugadores, vaya, se pusieron fuertes, le dijiste mediocres a tus jugadores, ellos mismos lo declararon. Sí, es mentira, nunca les dije mediocres, les dije ir a un mundial y no hacer esto es de mediocres. Si ustedes hacen eso, entonces serían mediocres, y yo no los voy a dejar ser mediocres, ¿no? Cuando me amenazaron que iban a perder por default porque si no los dejaba ir de compras, les dije, sí, ya ustedes no me van a arrastrar a su mediocridad. ¿Qué sucedió? No se fueron de compras y después fueron subcampeones del mundo. ¿Cómo lo voy a decir mediocre? Cuando me acusaron de eso es porque yo le dije a un güey, a uno en específico, y lo sacaron de contexto. Era una pelea que tuve con un cabrón que se robó la ropa, que tampoco voy a mencionar, que fue, o sea, un pinche agrandado, cagada, que ha tenido problemas en todos lados, y que pues, yo le abrí la puerta, y que terminó robándose ropa, terminó haciendo cosas y después terminó tirándome mierda, ¿no? Y entonces yo cometí el error de, iba yo a apagar mi teléfono para no ver justo cuando quedamos eliminados del Mundial de Portugal, y me llega el mensaje de él, y pues yo ahí le contesto. Me dice, ahora ¿cuál será la excusa de otro fracaso? Dice, ¿otro fracaso? Ah, cabrón, ¿no? O sea, estar en el pinche mundial, campeones de CONCACAF, ¿cuál otro fracaso? Y además, pues digo, en las circunstancias de no tener liga y tal, no calificar en el mundial, en el grupo que nos tocó, pues no es un fracaso. O sea, duele, porque por supuesto uno pues, sueña con llegar mucho más alto, ¿no? Si yo sabía lo que era ser finalista, si yo sabía lo que era ya haber llegado a cuartos de final y pelearle a Rusia hasta el último momento, haber quedado fuera en fase de grupos, por supuesto que dolía, con lo que implicaba el cambio generacional, un equipo nuevo, con una preparación ahí entre azul y buenas noches, jugadores que se lastimaron antes de ir al mundial, etcétera, etcétera. O sea, cosa que la gente ni se entera. O sea, no es, se lastimó tengo 10 para suplirlo, ¿no? Pero bueno, y entonces dice, ¿cuál será el pretexto ahora?
Y yo le dije, mi pretexto es que solo me llegan jugadores mediocres como tú. Y lo pasaron. Ah, ¿estás diciendo que todos son mediocres? Nunca lo dije. Cuando llegué, que igual querían que hiciera una conferencia de prensa, ¿no? Pues agarré y les dije, bueno, esto es lo que sucedió. Ustedes me conocen. O sea, yo no le podría decir mediocre, por ejemplo, a Ramón Maldonado, ¿no? Que hace 3 meses no sabía jugar fútbol de playa. Se vino de Oaxaca a entrenar con nosotros, poniendo en riesgo todo, porque no sabía si se iba a quedar. Termina siendo figura en la eliminatoria, con la nariz fracturada, con una serie de problemas. Y después de eso, pues bueno, en menos de 4 meses de ser un talachero, se convirtió en una figura de CONCACAF, de fútbol de playa, y hoy puede presumir que jugó un mundial. ¿Ustedes creen que yo le puedo decir a alguien mediocre, alguien que hizo eso? Y pues obviamente todos se dieron cuenta que pensar que yo les decía mediocres a los jugadores es una pendejada. Ah, que soy un tipo que habla muy fuerte en el vestidor, sí. Ah, que hubo gente que lo declaró, claro. O sea, hubo gente que quiso estar en la selección y no pudo. Hubo gente que estuvo en la selección y que quiso poner sus reglas y no pudo. Hubo gente que se sentía la figura de la selección, lo tengo que decir aquí. Entre Katy, Estrada y Morgan, todos los procesos me ponían condiciones, amenazaban con que no iban a regresar, querían dinero, querían incluso, cosa que a mí me parece de mala persona, quitarle dinero a la gente más joven, ¿no? Que los premios no fueran parejos, que no se enteraran y ellos ganar más, o sea, cosas que conmigo no van a pasar y que no iba a permitir jamás. Y entonces esa gente, cuando yo los fui limpiando, pues obviamente lo que hicieron fue tirar mierda, porque pues eso es muy normal, ¿no? O sea, tú quieres ser algo y resulta que hay otra persona que no te lo permite, y además no nada más no te lo permite, sino te hace un lado. Pues lo primero que haces es ir a tirar mierda, y en México ya sabemos que la mierda vende más. Entonces a mí ni me preguntaban, nada más iban con los que tiraban mierda, pero una vez más tenía yo la ventaja de que los que me contrataban y los que me pagaban sabían perfectamente quién era yo, y cuando pasaba una cosa así me mandaban llamar y yo siempre pude explicar y demostrar. Hasta el último cambio de administración, en donde cuando yo les decía, oye, pues te voy a demostrar qué fue lo que pasó, no me abrieron la puerta. ¿Por qué? Pues porque había una instrucción de que todo lo que estaba antes se tenía que ir, no solo yo. Últimas dos. ¿Existen ligas de fútbol de playa en el país? Serias no. Debe haber, pero serias no. Nivel muy bajo, no les alcanza para competir a nivel internacional. Y la última, conozco gente que dice que solo llevabas a tus amigos, porque hay jugadores tuyos que hablan mal de ti. Lo acabo de decir, ¿no? Yo no tengo un solo amigo de esos jugadores, ninguno es mi amigo, ninguno lo fue jamás. Hubo gente con la que tuve mejor relación, como pasa en todos los equipos. Hubo gente a la que incluso ayudé, hubo gente a la que le presté dinero, hubo gente que me robó, hubo gente a la que les ofrecí ayudarlos en cuestiones familiares, hubo gente a la que ayudé a salir de la cárcel, hubo, o sea, muchas cosas así que ni se enteran, ¿no? Y esa misma gente a veces ni siquiera hizo el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no mezclo la situación externa con la parte de la cancha. A la cancha llevé a quien yo creía que lo merecía. Es lo más fácil, ¿no? Cuando tú vas y resulta que no te quedaste, pero en tu talacha o en tu liga eres la figura, y te preguntan, te dicen, ese güey solo lleva a sus amigos. No tengo amigos que, ¿no?, son los que me han matado, que justo aquí tú lo dices, porque hay jugadores que hablan mal de ti. No hay uno solo que pudiera decir, este güey me chingó, este güey hizo esto. Si hubiera alguno, ya lo hubieran dicho. Alguna vez alguien dijo, se quedaba con el dinero de los premios, ¿no? Y en el último, podríamos decir, en el último problema que hubo, según esto, atorrado, le dijeron, es que tienen miedo porque dicen que les puedes quitar el dinero. Entonces le decía, güey, ¿tú crees que a este tipo de gente yo me puedo meter con su dinero? Tú fuiste jugador. ¿Tú crees que si yo me metiera con ellos, con el dinero, no lo sabrías tú primero y no lo sabría el mundo entero? Y la otra es, hay gente que llegaba armados, hay gente que juega talachas con polleros, con narcos, ¿tú crees que realmente me tienen miedo? O sea, era una mentira vil y es una manera de justificar cuando ya no tenían la capacidad para estar en la selección, porque aunque me cayeran mal algunos, si tenían capacidad yo los seguía llevando. O sea, nunca llevé a nadie porque me cayera bien
siempre llevé, y eso lo puedo decir de frente, y no hay una sola persona que me dijera, este güey no, y lo llevaste. Bueno, pues hasta aquí, casi 1 hora 38 minutos. Gracias los que llegaron hasta acá, y si se lo aventaron en 2 partes, no importa, el chiste es que contesté. Un abrazo, esto fue 23 preguntas, edición modalidades. Perdón por hacerlo tan largo. Chao.